Bienvenidos una vez más a este foro de la Serpiente de Oro, que está coorganizado con Humanistas Racionalistas del Perú y la Academia Peruana de Filosofía y Ciencias. Hoy tenemos el debate neoliberalismo versus socialismo. En una esquina está Héctor Ñapari, abogado, marquino, con estudios de maestría, San Marcos y doctorado en España, poeta, autor de diversos libros de poesía, ha sido representante, presidente de la Red Liberal de Latinoamérica, ensayista sobre justamente el liberalismo. O sea, tenemos acá un excelente contendor, defensor de esta postura política e ideológica. Y en la otra esquina tenemos a Luis Olivencia, abogado, sindicalista, periodista, ¿no? Eh, que va a defender el socialismo. Entonces, las reglas del juego son las siguientes. En la primera parte de una hora van a exponer cada uno su postura. Empieza Héctor, 15 minutos cada uno, defendiendo su postura y también cuestionando la otra si desea. En la segunda parte de 10 minutos van a ser las réplicas y en la tercera de 5 minutos la contrarréplica, ¿no? Y sus eh, conclusiones, ¿no? Entonces, y después de eso viene el conversatorio con el público, ¿no? Y ahí va a participar, pues, Julio Chávez, ¿no? Presidente de la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia. Entonces, esta primera parte yo la modero. Y la segunda parte, como ya se estableció, simplemente los que quieren participar tienen que hacerlo por chat, porque así ha quedado establecido, ¿no? No va a haber exposiciones orales, ¿no? Eso lo debe leer Julio Chávez. Entonces, empezamos con Héctor Napari. Tienes 15 minutos, 3 y 4 hasta las 3 y 19. Muchas gracias, Manuel. Mi saludo al doctor Olivencia, encantado de esta conversación y debate. El liberalismo, para quien les habla, es una corriente de pensamiento filosófico, jurídico, económico y de otras disciplinas afines, y de acción política que propugna limitar al máximo el poder coactivo del Estado sobre los seres humanos y la sociedad civil. Así, forman parte del ideario liberal la defensa de la economía de mercado, la libertad de comercio, la libertad bancaria, la libertad sindical sin sujeción a la coacción y, en general, la libre circulación de personas, capitales y bienes, el mantenimiento de un sistema monetario rígido que impida su manipulación inflacionaria por parte de los gobernantes, el establecimiento de un Estado de Derecho en el que todos los seres humanos, sin excepción, incluyendo aquellos que en cada momento formen parte del gobierno, estén sometidos al mismo marco mínimo de leyes entendidas en su sentido material, abstractas y de igual y general aplicación para todos. La limitación del poder del gobierno al mínimo necesario para definir y defender adecuadamente el derecho a la vida y a la propiedad privada, a la posesión pacíficamente adquirida, al cumplimiento de las promesas y los contratos, la limitación y el control del gasto público, el principio del presupuesto equilibrado, el mantenimiento de un nivel reducido de impuestos, el establecimiento de un sistema estricto de separación de poderes políticos que evite cualquier atisbo de tiranía, la prestación de servicios sociales fundamentales como la educación, la salud, la seguridad ciudadana, el cuidado de los bienes públicos, el mismo que debe ser financiado a través de un sistema impositivo razonablemente establecido a personas y empresas, la utilización de procedimientos democráticos y de alternancia en el poder para elegir a los gobernantes, sin que la democracia se utilice en ningún caso como coartada para justificar la violación del Estado de Derecho ni la coacción a ninguna minoría de ningún tipo, y el establecimiento, en suma, de un orden mundial y nacional basado en la paz y el libre comercio voluntario entre todas las naciones de la Tierra. Estos principios básicos constituyen, a nuestro modo de ver, los pilares de la civilización occidental, y su formación, su articulación, su desarrollo, su perfeccionamiento son uno de los logros más importantes en la historia del pensamiento del género humano. Por el contrario, en el caso del socialismo, las revoluciones, como los árboles, se conocen por su fruto. El socialismo, por otra parte, es un sistema de agresión
institucional y sistemática contra la vida del ser humano, su libre albedrío y su libertad en cualquiera de sus manifestaciones, democrática, autoritaria o totalitaria, del siglo XX o del siglo XXI, comunista o socialista. La historia del socialismo real, desde 1917 hasta hoy 2021, prueba que este consiste en un método institucional permanente de imponer por la fuerza, usando todos los medios coactivos del Estado y todos los mecanismos paraestatales, como servicios de inteligencia, tales como las que existieron en su momento, la Checa, la KGB, el G2 cubano, la Stasi alemana oriental, bandas organizadas armadas, comités de defensa de revolución u otros, para imponer así una ideología y una práctica política consistente en concentrar el poder para el beneficio exclusivo de una nomenclatura o de una persona, eliminando físicamente, a través del asesinato, el terrorismo, las ejecuciones, la tortura, los encarcelamientos, el genocidio y los actos de repudio, entre otros, toda forma de oposición de cualquier naturaleza, incluyendo la que pueda gestarse al interior del propio régimen socialista. La coacción consiste en utilizar la violencia para obligar a alguien a hacer algo. La esencia del socialismo, por tanto, es la coacción institucional perfeccionada y procedente del Estado, a través de la cual se pretende que un órgano director, una persona, un secretariado general, una nomenclatura, un comisariato, se encargue de las tareas necesarias para someter a la sociedad entera que lo padece a sus designios. Faraones, sátrapas, emperadores, monarcas absolutos, jefes de partido único, dictadores, secretarios generales fueron etapas previas del diseño perfeccionado y sofisticado del sistema de concentración del poder en perjuicio de la sociedad y del sometimiento de esta mediante la violencia, el crimen y la coacción. Frente a ello, la afirmación de los derechos fundamentales básicos, como el de la vida, la libertad, la libre expresión, el libre tránsito, la propiedad privada, la libertad sindical, entre otros, son tales como un límite frente al poder omnímodo que es la naturaleza del socialismo y surgen por la propuesta liberal. ¿Qué propone, por tanto, el liberalismo en esencia? Para empezar, que somos dueños de nuestros propios cuerpos, de nuestras mentes, de nuestras ideas y de nuestras creaciones. Por añadidura, somos dueños de los frutos obtenidos mediante el uso de nuestra fuerza, de nuestra creatividad, de nuestro talento, del uso de nuestros estudios y aprendizajes y del trabajo duro. Así, la sola acción humana, en cualquiera de estas manifestaciones, genera propiedad privada. Por tanto, el liberalismo tiene como primera premisa que somos dueños de nuestra vida y nuestra propiedad para nuestra supervivencia como individuos, familias o especies, ya que nuestra supervivencia como seres humanos es inseparable de nuestras necesidades materiales, pero a la vez nuestros derechos terminan donde empiezan los del otro. El resultado es la ética del respeto al prójimo. Se ha consagrado en el tiempo en formas de gobierno competitivas o un monopolio de funciones mínimas y limitados por una constitución que asegure la paz, la concordia cívica, el buen comportamiento, la convivencia social pacífica y la prosperidad a través del esfuerzo, el trabajo duro, la inventiva y el servicio a los consumidores. Nada de lo antes dicho es posible, por el contrario, si se impone la planificación central de la vida social a través del Estado. El socialismo es el modelo más perfecto inventado por los seres humanos para imponer el mandato de un solo hombre, un directorio o un comisariato sobre todos los otros seres humanos que integran una sociedad, por medio de la violencia institucionalizada, económica y cultural, el crimen y el repudio sistemático y sin cuartel de los derechos inalienables de las personas, violándolos sin respiro. Lenin, Stalin, Brezhnev, Mao, Tito, Ceausescu, Idi Amin, Mobutu Sese Seko, Fidel Castro, la dinastía Jong-un, Enver Hoxha, Erich Honecker, Pol Pot, son, entre muchos nombres hoy olvidados por el manto de silencio de la propaganda socialista, los titulares de ese poder sin límites y los verdugos de sus propios pueblos, que masacraron más que las guerras mundiales que algunos de ellos padecieron. Pero por supuesto, esto también tuvo un aspecto humano mucho más dramático. En su intento de lograr que la economía marxista funcionara, los gobernantes de los países comunistas cometieron atrocidades que los colocan por encima de los mayores asesinos que haya conocido la historia. 100 millones de muertos, de acuerdo a todos los estándares internacionales de organizaciones de derechos humanos y de estudiosos que han tratado el tema. Millones de personas fueron asesinadas, millones de familias fueron desintegradas, la iniciativa individual fue castigada y la disidencia, incluyendo la de los propios comunistas, fue tratada como una enfermedad mental. Frente a esa imposición violenta y por la fuerza, probada en la historia desde 1917 hasta el 2021, desde la dictadura del proletariado hasta el estado terapéutico de nuestros días, el liberalismo propugna el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Así, el liberalismo promueve la responsabilidad de las personas por sus propias vidas, donde el uso de la fuerza solo cabe
solo cabe cuando es de carácter defensivo, en legítima defensa o defensa propia, nunca con un carácter agresivo, como en el caso contrario. El principio que maneja el liberalismo para la convivencia social es el de la no agresión. En sociedades de cientos, miles o millones de personas, la no agresión se traduce en incrementar la confianza interpersonal, la creación de organizaciones, asociaciones y sindicatos libres, no compulsivos, como una federación de empleados bancarios, por ejemplo, que no existiría si no existieran bancos, para cualquier propósito, excepto hacer daño a otros. La cooperación social voluntaria y mutuamente beneficiosa, la concordancia ciudadana y la paz cívica, y en reducir al máximo la imposición política de una mayoría, un dictador o un partido único. El liberalismo centra su atención en las relaciones interpersonales que protegen la vida, la libertad y la propiedad, la educación y la salud, suministrada ya sea por los privados o por Ministerio de Salud o Ministerio de Educación. El resto es materia de acuerdos, vínculos, asociaciones entre las personas que libremente interactúan entre sí. Por otro lado, no se inmiscuye en lo intrapersonal, como sí lo hace el socialismo contemporáneo, que dice, por ejemplo, que todo lo privado es público y promueve la llamada cultura de la cancelación y el correctismo político. El liberalismo respeta los principios y las ideologías de todos, los socialistas entre ellos, siempre que su propósito no sea destruir la vida, la libertad y la propiedad de los demás. El liberalismo prescribe que cada persona adhiere a sus principios y no incumbe a los aparatos de fuerza que denominamos gobierno el intervenir en esos ámbitos. Puede intentarse la persuasión si se estima que la conducta del prójimo no se ajusta a los cánones adecuados para los propósitos del ser humano en cuanto a actualizar sus potencialidades en busca del bien, pero no puede traspasar esos umbrales sin provocar daño, a menos que el carácter agresivo provenga del tercero en forma personal u organizada. Por el contrario, los diversos regímenes comunistas que han existido o existen en el mundo han buscado destruir la vida, la libertad y la propiedad de los seres humanos que no comulgan con sus ideas, es decir, la de todos los demás, para hacerse del poder las más de las veces a través de un proceso revolucionario, de la insurgencia, de la guerrilla, del terrorismo, del socavamiento sin cuartel, de las democracias constitucionales y de los estados de derecho. Así está prescrito en los libros que escribe Lenin, en los panfletos que se desarrollan con Stalin y con otros socialistas del siglo XX que fueron a su vez asesinados por tales regímenes. En ese esfuerzo y en el propósito inmanente de incrementar, concentrar y mantenerse en el poder, han asesinado, como ya hemos dicho, a 100 millones de seres humanos y contando, matándolos de hambre, en trabajos forzados, de frío o por el sistema expeditivo del balazo en la nuca, sin fórmula de juicio alguno, luego de arrebatarles sus familias, propiedades, sus ahorros y todas sus pertenencias. Esto porque el ideal socialista exige extender los tentáculos del poder que se ejercen por todos los intersticios sociales hasta coparlos todos. En pro de ese ideal, el que se oponga debe ser asesinado. Con más saña incluso, si es alguien del propio régimen, por ejemplo Trotsky. Millares de socialistas y comunistas asesinados por sus propios camaradas dan cuenta de sus verdugos y nos piden que no olvidemos su martirio. Frente a esa montaña de cadáveres que ahoga el socialismo, la gran historia de nuestra era, con regímenes democráticos y Estado de Derecho razonables, las instituciones que propugnan el liberalismo, es que estamos siendo testigos de la mayor mejora de los niveles de vida en todo el mundo que jamás se ha producido. En el último siglo, la esperanza de vida al nacer aumentó más del doble que en los últimos 200.000 años. Sin embargo, esto también establece una advertencia. La guerra, el crimen y los desastres y la pobreza son dolorosamente reales. Y las últimas décadas, los medios de comunicación en el mundo nos han vuelto conscientes de ello de una nueva forma. Pero a pesar de esta ubicuidad, son problemas que siempre han existido, en parte ocultos. La verdadera diferencia es que están disminuyendo rápidamente. Lo que vemos ahora son las excepciones que en otra época habrían sido la regla. El progreso comenzó con la ilustración intelectual de los siglos XVII y XVIII, cuando empezamos a examinar al mundo con las herramientas del empirismo, en lugar de conformarnos con las autoridades, las tradiciones y la superstición. Su corolario político, el liberalismo clásico, empezó a emancipar a la gente de las cadenas de los legados, el autoritarismo y la servidumbre. Inmediatamente después se produjo la revolución industrial del 19, cuando el poder industrial a nuestro alcance multiplicó y comenzamos a vencer la pobreza y el hambre. Esas revoluciones sucesivas fueron suficientes para liberar una gran parte de la humanidad de las durísimas condiciones en las que siempre había vivido, desde que existió la especie humana. A finales del siglo XX, a medida que los avances tecnológicos y las libertades comenzaron a extenderse al resto del mundo, esto se repitió a mayor escala y más rápido que nunca. Ahora bien, sí debemos lanzar una grave advertencia. Hemos vuelto
a una suerte de nuevo estatismo y controlismo, el del Estado terapéutico, debido a la pandemia, y a pesar de los esfuerzos que la ciencia médica, la farmacología científica y la logística mundial están haciendo para contrarrestarla, ello no ha ocurrido así. Por otro lado, sería un error terrible dar por sentado este importante, pero siempre frágil, progreso. Eso se hizo en el pasado y tuvimos el corto siglo XX del socialismo, como escribiera Eric Kaufmann. Hoy no hemos aprendido la lección como seres humanos. Hemos vivido con estos problemas, pobreza, dictaduras, guerra y genocidios, durante la mayor parte de la historia humana. Existen fuerzas en el mundo que destruirían sin dudar los pilares de ese desarrollo, las libertades individuales, la economía abierta, el progreso tecnológico y los derechos humanos fundamentales. Los terroristas y los dictadores hacen lo posible por destruir esos derechos, pero también hay amenazas internas en nuestras sociedades. Los populistas, tanto de izquierda como de derecha, tienen un resentimiento generalizado contra la globalización y la economía moderna. Existe pues un contragolpe en marcha, con un contragolpe al progreso en marcha, con algunos resultados exitosos. Puesto que los seres humanos somos así, cuando no vemos el progreso que hemos hecho, empezamos a buscar chivos expiatorios para los problemas restantes. Persistimos en el error, somos la única especie que tropieza 2 o más veces con la misma piedra. Hasta los perros se dan cuenta cuando se tropiezan con ellos o los patean. Nosotros no. Estamos dispuestos a probar suerte con cualquier demagogo que nos diga que tenemos soluciones rápidas y sencillas para hacer grande a nuestra nación. Y en esa circunstancia concluyo, señalando que la advertencia es que las libertades son tremendamente frágiles, que en cualquier momento esto que es un tímido progreso, es un progreso tibio, siempre permanente, sujeto a críticas permanentes, y que debe ser así, que debe estar sujeto a críticas permanentes, puede concluir y descender a la oscuridad, descender a la miseria y la pobreza que hemos vivido durante casi toda nuestra existencia como seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Le toca el turno a Luis Olivencia. Bueno, buenas tardes ante todo. Hola, Héctor. Un gusto poder conversar respecto de este tema. Héctor nos está planteando la posibilidad de una democracia perfecta. O sea, el liberalismo nos conduciría a la estructuración de una sociedad perfecta en la que todos los problemas que conocemos han sido superados y reparados todos los daños que el capitalismo ocasiona en el mundo. Significativo que no hable de capitalismo, no lo dijo ni una sola vez. Yo soy socialista, soy marxista, soy trotskista. La teoría marxista nos plantea 3 tareas fundamentales. Una, la abolición de la esclavitud asalariada. 2, la abolición del sistema capitalista. 3, la abolición del sistema de la explotación del hombre por el hombre. Que yo sepa, salvo que esté equivocado, eso no ha sucedido hasta ahora en la historia de la humanidad. Por lo tanto, a todas estas toneladas de sangre que ha explicado Héctor y que tiene razón al plantearlo de esa manera, no creo que deba ser atribuida al socialismo. O sea, ¿dónde se implantó el socialismo? Porque Chávez dijo que era el socialismo del siglo XXI, ¿eso es socialismo? ¿De qué estamos hablando? Porque Mao Zedong dijera que era comunista, ¿es porque era comunista? Porque el aberrante de Pol Pot dijera que era comunista, ¿era comunista?
porque Abimael Guzmán dijera que era la cuarta espada, ¿es porque Abimael Guzmán es comunista? Porque Pedro Castillo ahora diga de que los comunistas son los que quieren comer sin trabajar. ¿Esa es una visión del comunismo? Bueno, yo me ubico a partir de los 3 pilares que son la base de la doctrina marxista, de la comprensión marxista de lo que significa el capital. Por eso se plantea la teoría de la abolición del capitalismo, la abolición de la esclavitud asalariada, la abolición de la explotación del hombre por el hombre. Y este es un problema muy viejo, porque este problema empezó cuando se esclavizó al primer ser humano. Este problema ha sido legalizado. Este ejercicio tan aberrante de explotar a un ser humano ha sido legalizado. Por ejemplo, como lo fue aquí en el Perú o en el mundo, cuando la esclavitud todavía estaba instaurada como la propiedad de un ser humano sobre otro ser humano. Y se tenía el derecho, porque era su propiedad, de vender a otro ser humano. Y eso era legal. Ahí están los avisos, pueden verlos en el comercio de aquella época. Vendo amamantadora negra, vento negro fuerte para el trabajo. Era legal, pero eso tenía legitimidad. Hoy es legal la explotación del hombre por el hombre, y Héctor nos plantea acá que lo que se tiene que hacer es ordenar bien ese sistema para que la explotación sea más humana. Estamos en un momento extremadamente interesante, porque es cierto, Héctor dice que nunca, que han aumentado los índices de bienestar en el mundo. Yo quisiera saber, porque esta es una visión que se difunde por todos lados, ¿no? O sea, miren todo lo que hemos avanzado con el capitalismo. ¿Por qué es que en Colombia sucede lo que está sucediendo? ¿Ah? ¿Por qué en Hong Kong se levantan masas contra el sistema de gobierno y reclaman democracia? ¿Por qué en Chile la gente salió hace 2 años, en octubre del 19? Ojo, y no es cualquier cosa lo que sucedió en Chile. Porque eso que llaman el neoliberalismo, que es solamente el viejo capitalismo, el decrépito capitalismo, tenía a Chile como el gran ejemplo de lo que se podía lograr como progreso y desarrollo. Y a todos se les decía, tienen que hacer como en Chile, hagan como en Chile, miren cómo se ha sacado de la pobreza a la gente. Acá, Humala y García no decían cuántos millones han sacado de la pobreza. En Brasil, Lula decía que había sacado 40 millones de la pobreza. Pero por todos sitios se está reventando. ¿O acaso lo que sucedió en los Estados Unidos hace poco tiempo con el asesinato de este afroamericano a manos del policía no ocasionó las movilizaciones de millones contra la opresión racial en los Estados Unidos? Estamos frente a un momento y a una situación en la que, disculpa Héctor,
se les está cayendo en pedazos el edificio. Ladrillo por ladrillo se les está cayendo en pedazos el edificio que han construido durante 200 años. Y bueno, tú puedes argumentar los 100 millones de muertos de acá, 50 millones de allá. Y yo te podría decir, mira, revisa las cifras. Hoy, 19.000 niños menores de 5 años diariamente mueren por falta de medicinas. Esto no se puede convertir en un ritmo de ver cuánta sangre hay más de un lado o de otro. Pero lo que sí tenemos que ver es que estamos frente a un problema que debe tener una solución. Uno, ¿defendemos o estamos en contra de la explotación del hombre por el hombre? Así de sencillo. No me pongan escudos, que yo soy esto, que yo pienso esto, que defiendes o no defiendes que continúe la explotación del hombre por el hombre. Defiendes o no defiendes la esclavitud asalariada. Así es de sencilla la cosa. Y puedes vestirla de todos los ropajes que desees. Por favor, cuando se me cumplan los 15, yo no ubico en el momento que empecé. ¿Me avisas, por favor, Abraham? Máximo, Manuel. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cuánto me queda, por favor, si eres tan amable? 5 minutos 49 segundos. Excelente. Utilizaré un segundo menos. Entonces, los asuntos son concretos. No es asunto de decir, a ver, me cojo de lo que pasó en la Unión Soviética sin ver qué era lo que pasaba en esa Unión Soviética. Había una burocracia que se hizo del poder, que le usurpó el poder a los trabajadores y al pueblo ruso, como Mao lo hizo en China, como Castro lo hizo en Cuba, como lo han hecho casi todos estos que se llaman socialistas. Bueno, si eso que tú dices fuera socialismo, eso es una aberración. Y eso no tiene nada que ver con la batalla por el socialismo ni por el comunismo. Pero en concreto, la batalla por el socialismo y el comunismo sí es, por ejemplo, ¿qué hacemos aquí en este país donde los capitalistas, cada año, le roban anualmente al Estado 113.000 millones de soles? Tienen beneficios tributarios, exoneraciones tributarias por 35.000 millones anuales. Tienen las mineras que dicen que nos traen que incrementan el desarrollo del país, que dice que traen tantas divisas al país. A las mineras, por los contratos ley que Fujimori aprobó, les devuelven el 100% de los impuestos que pagan. El 100% se lo devuelven. Ahí están las cifras en la SUNAT. La última vez devolvieron 9.000 millones de soles. Toda una arquitectura para que los grandes empresarios capitalistas en este país burlen el pago que tienen que hacer al Estado. ¿De qué sistema estamos hablando? ¿Estamos hablando del sistema socialista, comunista, capitalista? ¿De qué estamos hablando? Es el sistema que, por declaración del jefe de la SUNAT, dice que por concepto de evasión tributaria y elusión tributaria, el Estado no recauda 58.000 millones de soles. Que hay, por concepto de IGB, se deja de recaudar 35.000 millones de soles. Por concepto de impuesto a la renta, 25.000 millones de soles. ¿Saben qué? El capitalismo no es el robo del dinero.
El dinero lo producen trabajadores, lo produce el pueblo. El dinero constituye la expresión del trabajo humano. Y el trabajo humano es vida. Y el capitalismo lo que hace es robar la vida de los seres humanos. Porque si lo que plantea Héctor es que hay que perfeccionar esta democracia, miren qué terrible problema frente al cual estamos con esta democracia. Una total falta de conciencia entre los trabajadores, el pueblo y todos los sectores de la población. Falta de conciencia en relación a los problemas que estamos enfrentando. Una total falta de conciencia frente a las viejas estructuras que nos están oprimiendo. Y entonces resulta ser de que esto se puede solucionar arreglando algunas cosas de la máquina. La máquina no está funcionando bien y hay que arreglar algunas cosas. A ver, y lo ha formulado Héctor como que esto es un resentimiento contra la globalización. Escucha, pero la cosa entonces está un poquito complicada para quienes piensan así, ¿no? Porque en Colombia ahora hay millones de resentidos que están expresando su resentimiento. Aquí en Perú, para mala suerte de los que quieren que gane Keiko Fujimori, yo creo que no va a ganar. Yo voy a votar nulo, por si acaso. No voy a votar por Pedro Castillo porque no creo que por ahí haya una solución a este problema. Porque Castillo no levanta ninguna vía para romper con esto que acabo de decir. Cortarles a los capitalistas todo lo que le roban al país. Pero el asunto es también sencillo. ¿Esto es un problema de resentimiento? Ay, como yo vivo ahora en comas, entonces yo soy un resentido social y quiero quitarle al capitalista. Pero por favor, los capitalistas... Perdón, Lucho, se acabó sí, el tiempo. se acabó, ok. Termino y cierro. Los capitalistas lo que Ahora, hacen es robarle la vida a perdón, los trabajadores. Lucho, Nada más. Sí, le toca la réplica a nuestro sí, sí, amigo está bien, Héctor está bien. Llopari. 10 minutos, por favor. Gracias. No hay democracias perfectas, nunca las habrá porque los seres humanos, por antonomasia, nosotros no somos perfectos, ¿no? La democracia es en realidad el peor de todos los sistemas, ¿no? Haciendo tabula rasa de todos los otros, ¿no? O sea, porque si lo contrario es lo que preferimos, como prefería Trotsky, en realidad, una dictadura del proletariado, ¿no? Y no solo por él, sino, y aquí traigo la cita de Máximo Gorki sobre lo que Gorki pensaba de Lenin y Trotsky, ¿no? En la biografía Lenin, una biografía de Víctor Sebestien, se cita a Máximo Gorki, que fue amigo de Lenin, y dice: Lenin y Trotsky no tienen la menor idea de lo que significan la libertad o los derechos humanos. Ellos y sus compañeros de viaje ya están intoxicados por la yecta ponzoña del poder, como da buena muestra su actitud vergonzosa hacia la libertad de expresión, hacia las personas y hacia todos los derechos por los que luchó la democracia. Ambos no son magos omnipotentes, sino embaucadores de sangre fría que no respetan ni el honor ni las vidas del proletariado. Hay que citar ello porque de lo que estamos hablando aquí, para dar respuesta rápidamente a cada uno de los acertos muy interesantes del profesor Olivencia, es que se produce una suerte de círculo vicioso con el socialismo, de acuerdo a su tesis, que todas las experiencias de los socialismos realmente existentes no son el socialismo real y que el socialismo que vendrá será el que buenamente el profesor Olivencia profese. No dice, niega por lo tanto que haya pues socialismos realmente existentes que también explotaron, si nos atenemos a su acerto, que también explotaron los derechos de los trabajadores. Socialismos realmente existentes que acabaron la vida, por supuesto, de Trotsky, sabiendo pues que el profesor Olivencia se reclama a sí mismo trotskista.
Es interesante que me haya llamado la atención respecto de por qué no he tocado el tema del capitalismo y por qué no he mencionado el tema del capitalismo, porque, en primer término, porque creo que es más bien un tema de acceso al poder y su mantenimiento sin ningún tipo de control o contrapeso, ¿no? Pero acertaba Marx de una manera capital al describir el término capitalismo como tal en su obra Das Kapital. El capitalismo no es otra cosa que fundamentalmente aquello que parte de la creación humana. Luego el uso de los recursos existentes como el trabajo, como los recursos naturales, como los materiales que inventamos o que extraemos de la tierra para producir las cosas que existen a nuestro alrededor, como los lentes de Carey que usa el profesor Olivencia o los celulares y ordenadores por los cuales nos comunicamos, existen porque han sido creados previamente por alguien, trabajador o no, de extracción de clase obrera o no. Circunstancias o elementos que permiten que luego el trabajo remunerado de los seres humanos haya contribuido obviamente a su implementación, a su distribución y a su compra por otras personas. Las medicinas, los picaportes, las aguas bebibles, los focos, la ropa que vestimos, ¿no? Los alimentos que pueden preservarse, son todo resultado y obviamente fruto de la creación humana, pero además amparada en el derecho de propiedad. Esas dos circunstancias es lo que finalmente, como también describe en cierta parte de Das Kapital el propio Marx, son las que nos permiten pensar en el término capitalismo como una expresión fundamental de la creatividad humana hacia la cual concurre, obviamente, el esfuerzo remunerado de los seres humanos. Obviamente me pone en una circunstancia interesante, puesto que nadie en su sano juicio estaría defendiendo esta explotación insensata contra el ser humano, ¿no? Yo, por supuesto, rechazo tal acerto, el de la explotación. Explotación que vivieron hasta la extenuación millones de trabajadores en la Unión Soviética, en Cuba, pero o en la China hoy pretendidamente comunista, ¿no? Que sin embargo, para responder a su acerto respecto de Hong Kong, la rebelión de los hongkoneses es contra, por supuesto, el régimen chino, comunista, ¿no? O, digamos, pretendidamente comunista, ¿no? Que coarta fundamentalmente las libertades que se habían comprometido a mantener con el régimen de un país, dos sistemas, ¿no? Argumentar sobre el tema de la explotación nos lleva obviamente al viejo dilema de considerar al obrero como un sujeto revolucionario, pero el propio proceso capitalista, como los propios marxistas reconocen, lleva a incorporar obviamente al trabajador en dicho proceso. El trabajador, por cierto, no está exento no está al margen de la creatividad y al margen de la empresarialidad. Si vemos constantemente cómo el conjunto de empresas que se están o que se desarrollan en el mundo, cuyos titulares son hijos o ellos mismos de extracción obrera y que, de acuerdo a la tesis del profesor Olivencia, pasan a explotar a otros trabajadores bajo esa misma lógica. Ello no puede ser argumentado de ese modo en la medida en que ese ejercicio fundamentalmente tiene que ver con la mejora de la satisfacción de los consumidores, tiene que ver, por supuesto, con el hecho de concurrir hacia un círculo virtuoso, ¿no? De lo que estamos hablando es que también es verdad que, como dijimos al término de nuestra locución, y continuamos con esa reflexión, todo esto se puede acabar mañana. El techo no se nos cae solamente a nosotros, profesor Olivencia, el techo se nos cae a todos, porque es así como usted tiene, pues por supuesto, las libertades fundamentales de las que goza, como las que gozo yo también. Cada uno en su correcto ejercicio y, como hemos dicho en nuestra locución inicial, en la defensa de principios que, por supuesto, uno y otro nos pasaríamos la vida combatiendo. Es precisamente ello el ejercicio de la libertad que existe en un sistema democrático que, como hemos dicho, con todas sus carencias y con todas sus dificultades, él es el que nos permite que nosotros
conversemos en este momento, dialoguemos y debatamos, a pesar de tener principios y prácticas de vida completamente distintas el uno respecto del otro, sin entrematarnos, ¿no? Sin que estemos sometidos ambos a la égida y al dictat de un mismo mandatario, supremo secretario o dictador perpetuo, ¿no? Sí hay que señalar que el profesor Olivencia no responde si el cambiar las viejas estructuras supone reemplazarlas por el mismo sistema que prohibió Trotsky, por ejemplo, con Lenin, que fue el que causó la hambruna y la muerte de 25 millones de personas. Es cierto que hay que ponerlo, obviamente y fundamentalmente, en el contexto de Lenin. Por ejemplo, cuando de una muestra de su frialdad ante el sufrimiento y la vida de los seres humanos en su mensaje de enero de 1920 a los principales responsables de los ferrocarriles de los Urales, Lenin dice: me sorprende que no procedáis a las ejecuciones, estando Trotsky con él, antes de su exilio, su destierro y asesinato. Me sorprende que no procedáis a las ejecuciones masivas de los huelguistas por sabotaje. Que perezcan millones de personas si es necesario, pero el país debe ser salvado, por el caso de la Rusia que en ese momento gobernaba junto a Trotsky. Entonces, no hay manera, por supuesto, de saber, y estoy seguro que el profesor Olivencia lo contestará, si ese quebrantamiento de las antiguas estructuras estará sostenido fundamentalmente por las ideas que el propio Trotsky manifestaba. Hay que considerar, por supuesto, que junto a él, que junto a Trotsky, todos los que fueron considerados marxistas en su tiempo fueron vejados o asesinados por Lenin y por Stalin. Y cito algunos nombres porque, como dice el propio Stalin, un muerto es un escándalo, pero millones de ellos es una estadística, ¿no? Y ahí están para recordárnoslo Rosa Luxemburgo, Kautsky, Max Adler, Otto Bauer, Plejánov, Bujarin, el propio Trotsky, Riazanov, Radek, Zinoviev y muchos otros. Disidentes todos ellos que fueron en su oportunidad encarcelados o torturados y todos ellos finalmente asesinados. Concluyo de este modo mi réplica. Gracias. Muchas gracias, Héctor Ñaupari. Le toca el turno en su réplica a Lucho Olivencia. Bueno, yo entiendo que Héctor incida y repita lo de Lenin, Trotsky, Mao, ¿no? Rosa Luxemburgo, teniendo muchísimas discrepancias con Lenin y Trotsky, sí tenía una coincidencia con ellos. Dijo: se atrevieron, que metieron la pata en una serie de cosas, pero por supuesto que metieron la pata en una serie de cosas. Y tú, discúlpame, tú levantas la ceja como diciendo: y los millones de muertos, ¿no? Oye, ¿y Estados Unidos no mandó una sola bomba que mató a 25 millones? ¿Qué cosa? O sea, ¿cómo? O sea, esto no es una competencia de sangre, ¿eh? Lo dije al comienzo. O sea, si tú quieres sacar tantos millones de muertos acá, tantos litros de sangre por allá, me parece que eso nos quita un poco la seriedad de la conversación. Yo creo que hay una seriedad en la conversación. Y aquí el problema está en que esta especie humana brillante, que tiene el cerebro que ha evolucionado con una capacidad infinita de poder construir, crear, hacer cosas, está constreñido por el sistema capitalista, está aplastado por el sistema capitalista, está impedido de desarrollar por una educación que imparte el sistema capitalista, que castra a los seres humanos, que castra la capacidad de desarrollar ese cerebro, que castra totalmente la capacidad de crítica.
Eh, nos dice Héctor que el techo se nos cae encima, ¿no? Y que, bueno, que si yo puedo estar ahora conversando con él es porque estoy disfrutando de los beneficios del capitalismo, y por lo tanto sería una especie de convenido que critico pero disfruto. Entonces yo no podría hablar ni siquiera por teléfono, ¿no? Me hace acordar mucho a la crítica que le hacían a Hugo Blanco, con el cual tengo muchísimas discrepancias, pero cuando estaba en la constituyente, la crítica que le decían que por qué se ponía una soga para amarrarse los pantalones. Mira, si se cae el techo, perfecto, que se caiga el techo, que se caiga de una vez toda esta porquería. Te lo digo sinceramente, este sistema que es la explotación del hombre por el hombre. O sea, tú no dices nada en relación a la explotación del hombre por el hombre. O sea, tú la aceptas, tú quieres regularla, tú quieres mejorarla. No planteas nada en relación a acabar con la esclavitud asalariada, o no existe la esclavitud asalariada. ¿Y eso qué cosa es? Es el sistema capitalista. Pero el sistema capitalista es solo la evolución en un largo proceso que empezó con la esclavitud de los seres humanos. Tenemos que acabar con el proceso de la esclavización de los seres humanos. A ver, es esclavizar a los seres humanos que para ¿cómo se llama esto? El Black Friday en los Estados Unidos han acondicionado a los seres humanos de los Estados Unidos para ser unos consumidores voraces, feroces, que en el Black Friday están haciendo cola en las puertas para que abran las puertas, y cuando las abren entran como bestias a comprar todo lo que puedan comprar, incluso golpeando a otros, peleándose por los productos. ¿Es esa la hermosa evolución del ser humano o es la involución del ser humano? Yo me ubico en otro terreno. Yo me ubico en el terreno que tenemos que ayudar a educar a los niños a construir un sistema totalmente distinto. Y te voy a decir cuál es mi modelo del sistema. ¿Sí? Mi modelo del sistema es nuestro cerebro, el cerebro de cada uno de nosotros. Porque el sistema de la propiedad privada sobre los medios de producción, imagínate tú, imaginemos todos, ¿qué pasaría si nuestro cerebro, una neurona, dijera, yo soy la que mando sobre todos ustedes? El cerebro es la muestra de la cooperación. La cooperación en la naturaleza es lo natural. La apropiación no es lo natural. La apropiación es la apropiación del orden capitalista, pero es la apropiación del esfuerzo, del trabajo de los seres humanos. Y entonces estamos frente a una situación en la que, más allá de que lo quieras tú, Héctor, o lo quiera yo, el mundo está cambiando, se está cayendo en pedazos todo lo que han construido en estos 200 años. Por más que digan que los índices de crecimiento, justamente en el WhatsApp de la Serpiente de Oro salió ahí unos índices de crecimiento, cómo habían crecido la economía de Perú, ¿sí? Y si tanto ha crecido la economía del Perú, ¿cómo se justifica que, por ejemplo, los trabajadores agrícolas se levantaran contra los agroexportadores? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que aquí, a mi espalda, y seguramente a la espalda de cada uno de nosotros, en los pueblos que están aquí nomás, en los cerros del frente, no tengan agua y desagüe? Ah, no, hay que hacer un ajuste en el Código Civil, en el Código Penal, un ajuste en la Ley de Aguas y ya todo va a funcionar bien. Mentira, eso es una farsa. Total farsa. Para ocultar cómo se está cayendo en pedazos todo el sistema capitalista. No solamente acá, en todo el mundo. Por eso es que estas movilizaciones no solamente se dan en el Perú, en Colombia, en Chile, se están dando en todo el mundo.
cada uno tiene su razón. En otro sitio, aquí dicen la constituyente. En Chile la constituyente. Miren cómo es que funciona esto. En Chile han votado ya por la constituyente, están electos los constituyentes. ¿Y qué están haciendo las empresas? Están empezando a anunciar que ya no van a invertir en Chile. Cuando aquí se anunció que Castillo que ganaba la primera vuelta, inmediatamente el dólar se disparó y la bolsa cayó. Es el boicot de los capitalistas. Yo me acuerdo mucho, y ustedes se deben acordar, cuando Alan García, en su primer gobierno, dijo de que por concepto de deuda externa solamente se iba a pagar el 10% del monto de las exportaciones. El boicot que se levantó desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, contra esa política de Alan García, que era una política de decir, vamos a seguir pagando, ¿ah? Un ataque feroz que le hicieron al tipo. Entonces, es un momento macanudo, a mí me parece un momento fascinante. Hoy yo puedo ver las caras reales de las personas. Los que se paran a decir, yo defiendo la democracia, yo defiendo la libertad, yo defiendo la familia. Y en el fondo están defendiendo a la mafiosa de la Fujimori, a toda la mafia nacional. Es fantástico. Y por el otro lado, por el terreno del lado de la izquierda, también veo la doble cara de los que dicen, ay, yo voy a hacer el voto crítico. O sea, voy a votar por Pedro Castillo, pero yo no estoy de acuerdo con él, pero voy a votar por Pedro Castillo. ¿Sabes qué? Es un momento, a mí me parece extraordinario, para verle la cara de lo que cada uno de nosotros es, frente a un hecho que históricamente va a quedar como un baldón terrible sobre nuestra especie. Haber permitido la esclavitud, haber permitido la esclavitud asalariada, haber permitido la explotación del hombre por el hombre. Cuando logremos terminar con esto, entonces así va a quedar ese baldón sobre todos los que han defendido este sistema. Nada más. Tiempo, Lucho, gracias. Ahora nos toca escuchar en la parte final de este debate las conclusiones o contrarréplicas de Héctor Ñaupari. Héctor, por favor. Gracias. Por supuesto que hay un gran déficit de la educación, sobre todo la educación pública controlada por el SUTEP, Sindicato de Izquierdas en el Perú. Cuando la educación sea verdaderamente libre y esté libre de la afluencia de ese sindicato nefasto y nos podamos dedicar verdaderamente a los educandos, a investigar sobre sus inteligencias múltiples y saber lo que ellos prefieren estudiar, hacer y en qué condiciones puedan y mejorar efectivamente esas condiciones reales y subjetivas respecto a ello, será pues muy importante. Ahí hay que decir respecto al tema de la teoría plusvalista que ya von Bauer, que se enfrentó a Marx directamente y estableció la llamada revolución subjetiva, y a eso quiero llegar con el argumento del profesor respecto de que tu modelo está fundamentalmente en el cerebro. Sí, pues, es verdad. El valor de las cosas está en el cerebro de la gente y depende fundamentalmente de su valoración, que como dijo el escolástico Luis Saravia de la Calle, debe ser respetada aun cuando esa estimación sea alocada, y a partir de allí se estableció la teoría subjetiva del valor y la valoración decreciente del consumidor. De allí que efectivamente la tesis de la plusvalía y de la explotación fue fundamentalmente desmontada, porque de hecho lo que nosotros estamos viendo es fundamentalmente que por muchas horas que nosotros invirtamos en la elaboración de un determinado producto, si la persona que lo adquiere o que pretende adquirirlo no lo valora, no va a valorar ese bien por las horas de trabajo invertidas en él. Yo quiero concluir en estos minutos que me quedan también
señalar que el socialismo fracasa porque adolece de 4 defectos fundamentales de diseño. En primer lugar, porque el socialismo erradica la propiedad privada. La propiedad privada es fundamental para las cosas que nosotros realizamos. Para empezar, la propiedad privada de nuestras propias fuerzas y de nuestro propio trabajo. No es posible sostener que se quiere acabar con la explotación del hombre por el hombre y acabar al mismo tiempo con la propiedad privada, identificándola con sus propias estructuras, porque acabaríamos con la propiedad privada de los propios trabajadores y del uso de su fuerza de trabajo. En segundo lugar, el socialismo permite presupuestos que descartan, que no hay en ellos un mecanismo para descartar métodos de producción ineficientes. En tercer lugar, abolir la propiedad privada y reemplazarla por el ejercicio de la propiedad estatal distorsiona los incentivos. Y cuarto, el sistema socialista, en todas sus variantes, con su ausencia de propiedad privada y de mercados libres, que no son otros que el de las personas, decidiendo sobre el valor de las cosas, inhibe la coordinación económica del sistema de división del trabajo y del capital. Fue justamente en 1922 cuando un venerable profesor vienés, Ludwig von Mises, cuando todos eran socialistas, escribió el libro del socialismo y por qué la teoría del socialismo era inviable e imposible, lo que se demuestra muchos años después, cuando este sistema cae permanentemente. Se habla, por supuesto, de dinamitar o destruir o que se nos caiga el techo encima. Los socialismos realmente existentes les terminaron por caer en las cabezas de las millones de personas que lo padecieron. De hecho, y luego, con el mayor descaro, fueron a decir que esos sistemas socialistas no eran tales, que no había existido el socialismo entre ellos y que era el socialismo del siglo XXI que ahora se pretende negar nuevamente y de forma descarada, ¿no? Lo que hay que decir es que fundamentalmente entre lo que estamos son sistemas que generaron pobreza, que se sostuvieron en base al asesinato y la mentira sistemáticas, y que lo único que debe ser erradicado es precisamente el mantenimiento de ese conjunto de ideas que lo único que generan es el enfrentamiento entre las personas, la pobreza y la miseria. Muchas gracias. Gracias, Héctor Ñaupari. Le toca en sus últimos 5 minutos a su colega Héctor Luis Olivencia. Luis, por favor. Sí, por si acaso, Héctor, no soy profesor. Gracias. Una cuestión, en tu intervención anterior, hiciste una referencia a Gorky, ¿no? Gorky escribe también un libro, no me acuerdo ahorita su título, pero en el cual él expresa, hace un relato de la terrible desilusión que le causaron los campesinos cuando se realizó el primer congreso de campesinos en Kiev, ¿no? Y el palacio en el cual se hizo el congreso terminó en un estado terrible, porque los campesinos no usaban los baños. Los campesinos se queja de cómo usaban los jarrones de la porcelana Sèvres para orinar y defecar en los cajones. Y decía, ¿este es el pueblo que nosotros queremos liderar? ¿Este es el pueblo que nosotros queremos hacer avanzar? Claro, fácil es decir, es que la educación está en manos del SUTEP. Pues. Claro, el SUTEP es el responsable de los currículos, ¿no? El SUTEP es el responsable de la asignación de presupuesto. El SUTEP es el responsable de la preparación terrible en calidad de estos profesores que tienen en sus manos cerebritos que están abriéndose a la vida, cerebritos que están asimilando todo y que lo único que reciben es la dictadura del profesor. Y no solamente es un problema de la educación estatal, discúlpame, porque en la educación privada pasa lo mismo, con el agravante de que los padres tienen que pagar
porque les eduquen a hijos que salen como idiotas en los colegios. Y vayamos al problema de la propiedad privada, porque tú insistes pues en la propiedad privada, y yo entiendo que tú insistas en la cuestión de la propiedad privada, claro que sí. Con el derecho a la propiedad privada se defendía el derecho a tener esclavos, ¿o no era cierto? Pero por supuesto, era el derecho a tener esclavos, era el derecho, era mi propiedad. Un ser humano era mi propiedad, yo podía disponer de él como me diera la gana. Claro. Cambiaron pues la forma. Ya no era el esclavo al cual tenías que mantener, darle dónde comer, darle dónde vivir, educar, tener a sus hijos, no. Y para poder vender a sus hijos, no, ya no. Ahora esclavo, eres libre. Búscate cómo vives, pues. Yo te voy a pagar por tu esclavitud por partes. Eres esclavo por horas para mí. Yo me ratifico. Sí. Yo hice una referencia a lo de que el techo se nos cae, porque tú fuiste el que lo citaste, no fui yo el que lo cité, por si acaso. Yo solamente al ver que tú lo citabas dije, perfecto, pues si se cae el techo, que se caiga de una vez. Pero acá estamos frente a lo que vuelvo a decir. Sostenemos el sistema de esclavos asalariados, sostenemos el sistema de la explotación del hombre por el hombre, por más que me digas que ese autor que dijo que rebatió la plusvalía, sí, hay de todo, o sea, hay autores para todo, ¿eh? Por si acaso, en la historia hay autores para todo, o sea que en ese sentido no es un problema de competencia de quién conoce más, sino que las cosas son para mí muy concretas, ¿eh? Sostenemos, sí o no, el sistema de la esclavitud asalariada. Sostenemos, sí o no, el sistema de la explotación del hombre por el hombre. Si se trata de eso, yo digo no, yo no lo sostengo. Y sobre lo último, sobre la propiedad privada intelectual, por ejemplo. ¿Qué defienden? Yo acabo de descubrir esto. Miren, aquí está. Yo he inventado la caja de fósforos. Sí, pero antes que tú, hubo quien inventó la lija, hubo quien inventó el cartón, hubo quien inventó hacer el palito de esta forma. Y entonces Perdón, sí, es un producto colectivo. Tiempo, por favor. Gracias. Pasamos ahora a la segunda parte, sin antes agradecer a nuestros excelentes ponentes por sus aleccionadoras ideas, ¿no? Así para mí un honor y un placer dirigir este debate alturado, respetuoso. Soy Manuel Abraham Pacimiño y en nombre de Humanista Racionalista del Perú, que dirijo, La Serpiente de Oro, que dirige Enrique Álvarez Vita, y la Academia Peruana de Filosofía y Ciencias, cuyo presidente fundador es Julio Chávez. Les agradezco. Justamente le doy pase al profesor Chávez para que modere pues la segunda parte, que es los comentarios y preguntas del público que, según hemos establecido, tienen que comentar, escribir sus preguntas por medio del chat. Entonces, paso de una vez al profesor Julio Chávez. Permiso. Gracias, Abraham. Manuel. Muchas gracias, Manuel. Julio. ¿Puedes hablar? Tu micro está apagado. Aló, aló, aló. Julio Chávez. Julio.
Bueno, mientras Julio se conecta, acá tenemos un comentario de Fabio León. Dice, la plusvalía fue refutada claramente por Ewen von Bauer. Ese es un primer comentario. ¿Quién quisiera comentar esto? Por favor. ¿No dice a quién está dirigido este comentario? Quizá Lucho Olivencia. Justo Bueno, mencionaste que hay refutaciones de la plusvalía. no, el que las mencionó fue Héctor y citó a un autor. Y lo que yo dije es de que hay muchos autores que escriben libros y refutan, ¿no? Eh, pero es cierto que creo, por lo menos, que el autor que cita el señor eh, seguramente es conocido en algunos ámbitos, pero Marx, por ejemplo, fue declarado el hombre más ilustre del milenio, ¿no? Este, por algo será, ¿no? No creo que esa, esa caracterización como el hombre del milenio fuera una manipulación de los caviares, ¿no? Porque ahora hay toda esta corriente de decir que los caviares son los que manejan el mundo, ¿no? Eh, pero, por si acaso, usar anteojos que son de plástico no son de, no sé qué sustancia, ¿no? ¿Cuál era la cosa, Héctor? Carey. Carey, no, no, son de plástico, pero usar anteojos no quiere decir que uno sea un adaptado al orden, ¿no? La adaptación al orden creo que se da en otros puntos. Si yo estuviera a favor del mantenimiento de la explotación del hombre por el hombre. Aquí el asunto no es cuestión de teorías. ¿Estamos de acuerdo, lo repito, con la explotación del hombre por el hombre? ¿Estamos de acuerdo con que se mantenga la esclavitud asalariada? Para mí, yo me ubico en ese terreno, disculpe. Ese es mi terreno, ¿sí? Nada más. Muy bien, Si me permite, sí. Manuel, sí, claro. Es interesante señalar que el tema de la explotación asalariada, cuando el primero estuvo de acuerdo con ella fue Marx, ¿no? El propio Marx, que de acuerdo a sus diversos biógrafos, nunca trabajó, nunca realizó el más mínimo esfuerzo por visitar una fábrica o conocer a un sistema productivo, más bien sus esfuerzos se volcaron en vivir primero de las rentas de su madre, lo mismo que Lenin. En segundo lugar, en vivir de las rentas de un tío político suyo, ¿no? El famoso inventor de la bombilla eléctrica, Philips, ¿no? Quizás nosotros recordamos el nombre de la marca, precisamente porque era un tío político de él. Luego en vivir de la familia aristocrática de su esposa, ¿no? Von Humboldt, que finalmente es el que lo mantuvo, lo mismo que Engels, ¿no? Que consiguió él mismo un Juncker industrial, ¿no? Que consiguió de Engels, Marx, su amigo, una pensión de naturaleza vitalicia. Pero sobre todo, y lo más importante, que Marx tuvo una hija con su sirvienta que provenía de la casa materna, ¿no? Y que hizo reconocer a Engels a este joven, lo hizo pasar como hijo de Engels y nunca reconoció, por supuesto, no solo la paternidad, sino la extracción obrera de este muchacho que fue luego un tornero, al que él luego nunca visitó y por supuesto nunca atendió, ¿no? Es muy interesante cómo quienes hablan de una manera en la historia, ¿no? No me refiero al doctor Olivencia, cómo hablan en la historia de la explotación del hombre por el hombre, nunca hayan pertenecido o nunca hayan tenido extracción obrera. El propio Lenin, como dijimos, vivió de las rentas de su madre antes de convertirse en un revolucionario profesional. Fidel mismo fue hijo de una familia de clase media importante en La Habana. Nunca, ninguno de ellos, el Che Guevara, por supuesto, hijo de una de las familias más patricias de Argentina, ellos nunca
supieron en lo que consistía la explotación del hombre por el hombre. Gracias. Lucho, ¿quisiera comentar algo más? Porque antes de pasar a otro comentario. Otro, pasemos a otro. Sí, no hay problema. Ya, entonces, nuevamente Fabio León dice, los contenidos de la educación privada son impuestos por el Estado. No es libre, sigue siendo estatizada. ¿Alguien quisiera comentar esto? Sí. Quisiera decir lo siguiente, ¿no? No sé cuál es el sonido que... Hay un sonido ahí. Julio, creo. Julio, Julio. ¿estás ahí? Ya, ese fue el sonido, ya. Ah, Ya está. Sí. El problema de la educación, sea pública o privada, no es un problema nuevo. Recordemos que la educación nació en Atenas, cuando Platón funda la academia. Hasta ese momento, la educación se ejercía y se hacía libremente en calles, parques y plazas. Platón decidió meterla entre cuatro paredes. Pero no solamente la metió entre cuatro paredes, sino que Platón decidió que había que establecer un plan de trabajo y de estudio. Y no hay que olvidar que en cada una de las aulas había algo que se llamaba el golpeador de niños. El golpeador de niños era una institución en las academias atenienses. Vi un pequeño documental breve que nos decía más o menos lo siguiente. Hoy día tienes un celular, ¿no? Como me dijiste, Héctor, hiciste el ejemplo del celular, como el avance, es un avance, claro que sí, pero así como es un avance, que puede ser un instrumento de avance, es también un arma para destruir a personas. Así es utilizado también. Pero antes fue el teléfono, ¿no? Entonces hay una evolución, pero si vemos un aula de hoy, el aula de hoy es la misma aula de hace 200 años atrás, la misma aula de hace 300 años atrás. Todos los estudiantes ahí sentados, todos los estudiantes mirando al profesor que es el jefe, y es el que simplemente decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en las respuestas de cada uno de ellos. No hay ningún intercambio de ideas, no hay una colaboración por lograr el aprendizaje, por impulsar la creatividad. No, es en todos los terrenos, con algunas excepciones seguramente, en todos los terrenos un aplastamiento de la creatividad y de la individualidad de cada niño. Decir que la responsabilidad de eso es del SUTEP es, creo, achicar el problema. El SUTEP tiene su responsabilidad, claro que tiene responsabilidades, pero el problema es del sistema educativo que el Estado está organizando. Ese es el problema fundamental. ¿Qué es lo que hace el Estado en este país o en cualquier país del mundo con el sistema educativo? Discúlpame, pero ¿qué responsabilidad tendría el sistema educativo norteamericano cuando un joven llega a su salón con un fusil y empieza a dispararle a otros niños? Porque eso sucede cada cierto tiempo, corto tiempo en los Estados Unidos, ¿no? ¿Tiene alguna responsabilidad el sistema educativo norteamericano en eso o no tiene ninguna responsabilidad? ¿La sociedad norteamericana tiene alguna responsabilidad sobre ello? No. Claro, de repente, si convencemos a quienes controlan cada estado, a los gobernadores, hay que poner más detectores de armas, hay que poner más policías, hay que poner más fiscalizadores. Por favor, cada vez se pone más y más y más y más, y esto cada vez se hunde más y más y más y más. Esa es parte del problema con esta educación.
central problema con esta educación, porque si acá hubiera una educación que ayude a la formación de la conciencia de las niñas y de los niños, y eso hubiera estado actuando, acá no estaríamos ahora en esta terrible disyuntiva, ¿no?, de Castillo y de Keiko Fujimori, porque hay una educación que es una educación castrante, esclavizante, es porque se está en esta situación hoy en el Perú, y en muchas partes del mundo también. Nada más. Héctor. Gracias. Yo quisiera coincidir gratamente con el doctor Olivencia en el sentido de que la educación centralizada, estatizante, autoritaria que tenemos en el Perú, y creo que a nivel internacional, como él muy bien ha relatado en Estados Unidos, es nefasta para la individualidad y la creatividad de los educandos, de los niños, las niñas, los jóvenes que intervienen en ella. Por supuesto, porque nadie está pensando en los educandos mismos, es decir, en primero preguntarles, en conocer sus capacidades, en descubrir y aquilatar sus inteligencias múltiples, ¿no? En hacerles exámenes de IQ, exámenes de inteligencias múltiples, de destrezas, etcétera, ¿no? O sea, algo que efectivamente ni el sector privado, ni el sector público, ni el sindicato educativo tienen la más mínima consideración, ¿no? El educando, el joven, el niño, la niña son la última rueda del coche, ¿no? Me parece magnífica y muy ilustrativa su acerto respecto al autoritarismo de la educación impuesto por Platón, ¿no? Platón fue el primer inventor de dictadores y de regímenes autoritarios, Sí. ¿no? Claro. Desnuda eso en un libro no solo profundo, sino al mismo tiempo provocador, y que en buena cuenta decide el destino no querido de este pensador también austriaco, Karl Popper, ¿no? En el Karl libro Popper, La sociedad la abierta sociedad y sus abierta. enemigos. Y sus enemigos. Así es. En, Extraordinario. en él describe con amplitud de detalles el pensamiento de Platón, que no es sino la construcción de un régimen autoritario y totalitario que comportaba incluso el hecho de la abolición de las familias, ¿no? El establecimiento de un día de orgías en el que todos los hombres tuviesen relaciones carnales con todas las mujeres para que los hijos no tuviesen fundamentalmente padres, ¿no? Platón además despreciaba a los creadores, y en particular a los creadores de escritura como los poetas, ¿no? Decía que en su república fuera los fuera los poetas, ¿no? Por supuesto el establecimiento de esa formación, y por supuesto la enconada negativa de filósofos y pensadores de reconocer esos graves errores de Platón, ¿no? Es lo que ha hecho fundamentalmente que tengamos esta suerte de amparo filosófico de estos sistemas estatales creados desde arriba, ¿no? Manifestados desde un corte autoritario que desprecia obviamente la individualidad, la diferencia, la extraordinaria, el carácter irrepetible de los seres humanos, ¿no? Que aún siendo, por ejemplo, proveniendo de las mismas familias y siendo ellos mismos gemelos, tienen personalidades distintas, vocaciones distintas, modos de ver la vida completamente distintos, ¿no? Entonces, obviamente, para usar el término revolucionario, ¿no? Creo que habría que hacer una suerte de revolución de la educación que pase a considerar al educando en primer y último término, ser el alfa y omega de un sistema educativo que reconozca y valore su individualidad, su creatividad, como bien ha señalado el doctor Olivencia, sus destrezas, ¿no? Sus inteligencias múltiples, y que reconozca, pues, por supuesto, sus calificaciones intelectuales, sus vocaciones y sus aprendizajes. Gracias.
Muchas gracias. Manuel, Entonces, Manuel, damos la disculpa, posta esta vez. una Esperamos cosita a nomás, Manuel. Julio ¿Me Chávez. permites, A ver. Manuel? Una cosita, ¿me permites, Manuel? Buenas tardes. Un Hola, saludo Julio. cordial a todos. Un saludo cordial a Luis Olivencia, a Héctor Igualmente, Julio. Naupari. Ya desde ahora adelanto los agradecimientos, los reconocimientos y también un gusto de estar con todos los participantes en este foro filosófico que ya lo estamos llevando de buen tiempo y se ha reactivado con más fuerza. Creo que este foro justamente ha sido abierto para no vertir ideas, para digamos lanzar puntos de vista y también para discrepar. Y es por eso que en este caso no Luis Olivencia y Héctor Naupali han digamos vertido puntos de vista que se puede decir tienen perspectivas divergentes, y creo que el foro está combinando, ¿no?, este tipo de modalidad, pero también se hacen y se exponen ponencias. Por ejemplo, el sábado próximo va a exponer el magíster Héctor Flores Iberico, va a exponer historicidad de los paradigmas y la filosofía, ¿no? También están invitados a esa ponencia. Más bien, disculpen la molestia que le puedo haber causado, tuve que reiniciar el equipo y bueno, que continúe el conversatorio y ojalá también, pero sí estuve escuchando, no digamos, los puntos de vista, he estado escuchando los argumentos y creo que ustedes tienen la preferencia. Yo solamente quería dar un saludo y los ponentes son el objetivo principal de este foro y ojalá también pueda yo intervenir. De este modo, la Serpiente de Oro, Humanistas Racionalistas del Perú y la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia, ¿no?, como un aviso comercial, les brindan y los invitan y le dan la bienvenida siempre. Gracias, por favor, pueden continuar. Lucho, tú querías hablar. Sí, quería decir una cosa, porque me parece muy, muy importante la coincidencia que tenemos en este tema con Héctor, ¿no? Primero para decir de que, ya me acordé, el golpeador de niños en la escuela de Atenas se llamaba el Paidotriba. Él era el golpeador de niños. Cuando yo estudié en el colegio, tenía un profesor que me enseñaba matemáticas. A mí me era muy complicado entender cómo se podía sumar A más B, porque yo entendía que 2 más 2 eran 4, pero A más B no lo podía entender. El mejor método que tenía este hombre para que yo entendiera era me pasaba a la pizarra y me decía, estaba escrito A más B en la pizarra y me decía, suma A más B. Me decía, no sé, no puedo. No, tú tienes que sumar A más B, pero no entiendo. Entonces este hombre, en un acto de supremo amor docente, se acercaba, me agarraba de las patillas y me levantaba de las patillas, ¿no? Y había otro que era también muy, expresaba su amor docente, que decía, a ver, muéstrame tus 5 puntos de los dedos. Y tú le enseñabas, hacías puño y le enseñabas tus 5 puntos de los dedos y agarraba una regla y ¡pum!, te daba en los dedos. Esa es la educación que hemos heredado de Atenas. Todavía no ha sido superada, ojo, todavía no ha sido superada, pero ese es el problema que enfrentamos como sociedad. O sea, ok, saludo lo de Popper, ¿eh? Popper, un genio, en verdad. Popper desnuda plenamente lo que es Platón, lo que fue Platón y las consecuencias que ha tenido. Excelente. Pero fíjense, por favor, estamos frente a un problema crucial para nuestra especie. O sea, ya,
Yo entiendo que me digan, sí, pero mira, lo rebatieron a Marx, y otro sí, otro que diga, no, pero Marx tenía toda la razón. Yo no creo que nadie tenga toda la razón. Es más, discúlpame cuando tú dijiste no hay una democracia perfecta. Eh, ¿Por qué tiene que haber una democracia perfecta? ¿Qué es una democracia perfecta? Yo estoy en contra de la unanimidad. Yo estoy a favor de lo que estamos haciendo hoy, de las discrepancias. De las discrepancias nace el avance. De la unanimidad nace la dictadura. De la unanimidad lo único que se hace es aplastar todo tipo de iniciativa. Entonces, ¿frente a qué estamos? Yo creo que estamos frente a un momento súper importante para nuestra especie humana. Se están definiendo los caminos a seguir. Todavía no están delineados, pero se abre una nueva ruta para nuestra especie. Miren, no podemos, por favor, a ver, podemos continuar con un sistema depredador, no solo de la naturaleza, sino también del ser humano. ¿O acaso este sistema capitalista no es eso? Depredador de la naturaleza, destruyendo la ecología, destruyendo las especies vivientes, extinguiéndolas, y depredador del ser humano. Por favor, a ver, mucho avance, mucho progreso. En Estados Unidos, los jóvenes, las mujeres, necesitan tener hoy 3 trabajos diarios para poder pagar sus cuentas. 3 trabajos diarios. Vamos a regresar a la época de los 1850, donde los niños tengan que trabajar 15 horas diarias también. ¿A eso es a lo que tenemos que regresar? Ojo, que sucede en las minas ilegales de Madre de Diosa, niños que tienen que trabajar 12 horas diarias en el país. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos la esclavitud asalariada? ¿Aceptamos la explotación del hombre por el hombre? Cierro con lo siguiente, me acuerdo mucho, me invitaron a hacer una exposición a unos jóvenes en la Universidad de San Marcos, que eran jóvenes postulantes a la Universidad de San Marcos, ¿no? Y entonces le pregunté a los jóvenes, ¿y por qué quieres ser profesional? ¿Ah? Y uno me decía, no, porque, ¿sabe qué? Tengo que solucionar el problema de comprar una casa para mi familia, otro porque yo quiero tener un carro, otro porque yo quiero tener un estatus social. Y le dije, para eso tienes que estudiar 5 o 7 años en una universidad. Oye, pon un puesto de hamburguesas y explota a un par de tipos que produzcan para ti y vas a tener plata más rápido de lo que estás escogiendo hoy como tu vida. Cierro. ¿Has escuchado la existencia de la universidad Wilhelm Humboldt en Alemania? ¿Conocen la existencia de la Universidad Wilhelm Humboldt en Alemania? Por si acaso, en esa universidad el alumno no está obligado a asistir a clases. En esa universidad no se pasa control de asistencia, ni se pasa, ni se toman exámenes cada cierto tiempo, ni se toman exámenes finales. No, es la responsabilidad del alumno que quiere tener ese conocimiento. Claro, hay una evaluación al final de todo. Ah, ¿tú fuiste responsable o no fuiste responsable? Y creo que ahí está el problema que estamos confrontando. ¿Somos responsables o no somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que pensamos que se debe hacer? Creo que esa es parte de la cuestión que está aquí en discusión. Me quedo ahí. Héctor, ¿quieres replicar? Sí, muy interesantes los argumentos respecto al tema del capitalismo como sistema depredatorio. Hay que hacer algunas atingencias de hecho respecto a esa circunstancia. En realidad, los socialismos realmente existentes con los que ambos discrepamos, el doctor Olivencia y yo,
tienen también, en el caso de los socialismos realmente existentes, circunstancias mucho más depredatorias que las del propio capitalismo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas secó lagos, secó ríos, depredó bosques enteros, que hoy son desiertos en la propia Rusia soviética, ¿no? Contaminó el agua de los Urales, y no olvidemos que en materia de contaminación, el fenómeno, o sea, la tragedia ocurrida en el caso de Chernóbil, marca un hito de naturaleza mundial e histórico en cuanto a lo que es la contaminación por la radiación a nivel mundial, ¿no? Murieron millones de personas, y en ese proceso de ocultamiento de la verdad, hasta hoy, que ya, digamos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no existe, ¿no? Hasta hoy el régimen actual ruso, ¿no? Dirigido por Vladimir Putin, ha sostenido lo mismo que en el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que los muertos por la tragedia de Chernóbil, ¿no? Y la contaminación ambiental que originó fueron únicamente 31 personas, ¿no? Yo creo que efectivamente, por otro lado, hay que recordar que efectivamente los cambios producidos por el capitalismo hacen que nosotros podamos vestir hoy día ropa de poliéster o usar los anteojos de plástico de los que ha mencionado el doctor Olivencia, y efectivamente dejar de sustituirlos por el carey, que es un producto de naturaleza animal, ¿no? El uso de los aceites vegetales ha permitido efectivamente su reemplazo por el reemplazo de los aceites animales y su consecuente depredación, ¿no? El hecho de que nosotros hoy nos podamos vestir con prendas que componen distintos materiales, ¿no? Como el poliéster, por ejemplo, ha hecho que nosotros, digamos, dejemos de usar sistemáticamente las pieles de los animales para nosotros cubrirnos en el frío con ella, ¿no? O sea, de hecho también ha disminuido, por supuesto, la caza indiscriminada de animales, el hecho de que nosotros hoy podamos usar refrigeradores y preservantes, ¿no? Y que podamos mantener, por ejemplo, la carne de los animales sin que esto se pudra, ¿no? O sea, el uso intensivo, por ejemplo, de la energía eléctrica, ¿no? Que es resultado fundamentalmente de la creatividad de la que hemos hablado. Se nos ha preguntado, he visto en el chat, efectivamente, el tema de la explotación en las sociedades escandinavas. El modelo sueco es un modelo que hay que tomar con atingencia. Lo que sucede es que nosotros solemos mirar los modelos de distintas sociedades, como por ejemplo las escandinavas, en algunos momentos, pero no en otros, ¿no? Aparentemente en el caso del modelo sueco y del estado de bienestar, ¿no? Nosotros nos hemos quedado en la década del 70 respecto del modelo sueco, no hemos visto lo que ha ocurrido a continuación, la crisis que produce efectivamente el de tratar de mantener un estado con impuestos superiores al 50%. Valga la circunstancia, por ejemplo, lo que ha relatado respecto de las protestas en Colombia. Las protestas en Colombia no son para nada protestas contra una política de naturaleza liberal, porque no hay nada liberal en el aumento de impuestos, ¿no? Sobre todo aumento de impuestos no discutidos con el resto de la sociedad, no conversados además con la representación nacional colombiana. Imponer impuestos a rajatabla, obviamente, fue la causa de revoluciones claves para la historia de la humanidad, como la francesa y la americana, ¿no? No tienen en absoluto nada no tienen en absoluto nada de liberal el incremento de los impuestos, como tampoco efectivamente el tener un sistema que establece devoluciones multimillonarias a las empresas. Los sistemas impositivos deberían ser, por lo menos desde lo que implica una perspectiva liberal, aquellos que tengan
el menor número de impuestos, las menores tasas, ser aplicables de manera universal y general a todos los ciudadanos con independencia de su ingreso, y además no tener ningún tipo de perforaciones ni de devoluciones, ¿no? En ese extremo de las devoluciones yo estoy, por supuesto, de acuerdo con lo señalado con el doctor Olivencia, ¿no? Hay que señalar también que efectivamente, más allá de las críticas o debates, digamos, más precisos o más sofisticados respecto de los estados de bienestar, ¿no? De lo que hay que hablar fundamentalmente y acercarnos en ese criterio con el doctor Olivencia, es de estados de bienestar viables, ¿no es cierto? Es decir, efectivamente, sí, tasas reducidas de impuestos nos dan presupuestos más sostenidos y más amplios. Obviamente que hay medidas de urgencia como la atención del agua potable, ¿no? Por ejemplo, que es absolutamente imprescindible, ¿no? Y que en ello la tesis de Adam Smith es fundamental para entender lo que quiero decir. Adam Smith señalaba que en tanto el mercado, es decir, la iniciativa privada, no esté interesada, por ejemplo, en mecanismos como la provisión de servicios sociales básicos. Estos, por supuesto, deben ser realizados por y desde el Estado, ¿no? Desde luego, no hay por qué estar cerrados frente a la posibilidad desde que el suministro de agua potable, como el de hoy, el servicio de la energía eléctrica, sean evidentemente considerados, ¿no? Yo quisiera, digamos, concluir es que efectivamente nosotros podemos coincidir en las finalidades últimas, ¿no? El de, por supuesto, la mejora de la calidad de vida, la reducción de aquello que ha sido sustantiva, de lo que ha sido señalado por el doctor Olivencia como la reducción de la explotación o la abolición de la explotación del hombre por el hombre, pero de lo que debemos tener efectivamente clara conciencia es de mecanismos reales para la reducción de las desigualdades y de las inequidades, ¿no es cierto? No confundirla con la reducción de esas desigualdades con el establecimiento de un lecho procustiano, ¿no? En el mito griego, el lecho de Procusto, era un hospedero ateniense, ¿no? Para seguir con la crítica a Atenas, ¿no? Que cogía a le daba camas muy grandes a las personas más bajitas y le daba camas muy pequeñas a personas muy altas, ¿no? Y cortaba los miembros de las personas altas y estiraba a las personas pequeñas, ¿no? Es decir, la reducción de las oprobiosas desigualdades no implica, por ejemplo, reducir la capacidad de los corredores o, por ejemplo, que yo le corte la cara a un hombre guapo. La reducción de las desigualdades implica efectivamente el suministro de un conjunto de herramientas que luego ya del uso responsable de las capacidades y de las destrezas de los seres humanos, estas puedan alcanzar su máximo potencial, ¿no? Gracias. ¿Cómo sigue esto? Lucho, ¿puedes comentar sobre los asalariados en las sociedades de bienestar escandinavas? A ver, es el producto de lo que fue la Segunda Internacional, ¿no? O sea, la internacional en la cual se votó por los créditos de guerra. Sin embargo,
Yo sí quiero explicar algo que me parece importante. Gracias por la oportunidad de poder conversar con Héctor. Porque Héctor está planteando algo que es como lo que planteo yo, pero desde la trinchera opuesta. Él también tiene sus críticas para este sistema que está funcionando y cree que eso puede ser mejorado. Yo, desde mi punto de vista, critico todos los sistemas socialistas, autodenominados socialistas, y también creo de que puede sí haber un sistema socialista que sea lo que se planteó desde un comienzo. Vuelvo a decirlo, la lucha por acabar con la explotación del hombre por el hombre y la lucha por acabar con la esclavitud asalariada. Bueno, es eso lo que está en juego acá. Ese es el problema medular que estamos confrontados como especie. Porque si mantenemos ese sistema, entonces simplemente vamos a destruir este planeta. Se está destruyendo el planeta. Y claro, yo entiendo, Héctor hace la referencia a Chernóbil, ¿no? También podríamos hablar de la planta nuclear japonesa, ¿no? Esta que con el maremoto, se me fue el nombre ahorita, fue destruida. Pero también yo quisiera hacer una referencia, porque Héctor lo ha hecho, en relación a la capacidad nuestra hoy con los alimentos. ¿Y cómo hacemos con estas empresas que venden productos que dicen que son, pero que no son? Por ejemplo, Leche Gloria, en Estados Unidos le prohibieron el ingreso, ¿no? Porque Leche Gloria vende un producto químico que es una imitación de leche. Y eso se sigue vendiendo en toda Sudamérica. Hablamos de industria alimentaria. Bueno, los pollos están rellenados de proteínas para que crezcan rápidamente. Y eso afecta a los seres humanos. ¿Y qué hacemos? La obesidad es el gran problema que va a confrontar esta especie en unos pocos años. Ya es un problema, pero va a ser medular. ¿Producto de qué? Producto de la comida rápida. ¿Cómo hacemos con todos estos productos que dicen que son y no son? Cómprate un chocolate que tiene sabor a chocolate. Compra mantequilla que tiene sabor a mantequilla. Todo te lo venden con sabor. Consigue la realidad, en realidad, el producto. Qué difícil es. Es la gran producción industrial. ¿Y qué está haciendo esa gran producción industrial? El mayor, dicen que el mayor de los elementos contaminantes de la atmósfera lo constituyen los pedos de las vacas. Sí, los pedos de las vacas. Porque crían tantas vacas para hacer hamburguesas que eso se ha convertido en el principal contaminante de la atmósfera. Bueno, ¿cómo hacemos con todos esos problemas? Creemos que dando un dispositivo legal, esto va a ser solucionado, en verdad, que puede ser perfeccionado este funcionamiento. Yo digo, ha llegado un límite, no da para más. Y eso es lo que está reventando. Porque, ¿saben qué? Yo cierro con lo siguiente. Miren, lo que está reventando es la frustración de millones de seres humanos a los cuales el sistema les ofrece, a través de los distintos medios de comunicación, las maravillas del sistema. Viaja a Europa o anda a Estados Unidos. Compra tal ropa de marca. Cómprate este auto que es el mejor.
cómprate, 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 pero hay un pequeño problema. No tienen dinero para comprar. Esta es una sociedad frustrada, por eso está reventando. Porque todo lo que ofrece, esa mayoría no lo puede comprar. Y encima, los servicios que le da el Estado son totalmente deplorables. Entonces, ese es parte de este problema y a mí me parece extraordinario haber podido conversar con Héctor. Creo de que la iniciativa que tuvieron ha sido una iniciativa, creo, adecuada y saludo mucho haber participado en este debate, que no ha sido un debate, sino un intercambio de ideas. Yo no estoy por debatir con nadie, yo estoy por intercambiar ideas. Nada más. Gracias. Le doy la posta a Julio Chávez para esta parte final. Manuel, si me Julio. permites el cierre después de Julio, por favor. A ver. Sí, cómo no. Gracias. No decir muy bien que yo también felicito la iniciativa y el intercambio de ideas brindado por ti. Contesto rápidamente a lo dicho por el doctor Olivencia. Efectivamente, bueno, a ver, así como los liberales estamos en contra del crimen, estamos en contra del fraude, ¿no? Con todas sus letras, ¿no? Efectivamente es un fraude y una estafa decir que un producto es de chocolate cuando no lo es, o es de leche cuando no lo, o es de leche de vaca cuando es solamente un aditivo químico. Obviamente, no solo debería caer la sanción y el rigor de la ley contra esa empresa, sino además ser multada, los consumidores ir contra ella, por supuesto, y exigir una indemnización y probablemente su cierre y su quiebra, ¿no? O sea, la estafa es un crimen con independencia de que la cometa el pícaro que quiere venderle al bobo la plaza de armas o el metro de la ciudad, como aquella empresa de guantes blancos y de cuellos blancos, ¿no? Que intenta vendernos literalmente, como ha dicho el doctor Olivencia, gato por liebre, ¿no? Eso definitivamente debe ser absolutamente condenado, también en aras de un principio que es fundamental para las sociedades libres y democráticas, como es el de la transparencia, ¿no? Mientras más transparencia exista, por supuesto, en decirle a los consumidores o a los que efectivamente el producto que están comprando es realmente aquello por lo que lo están adquiriendo, efectivamente, por supuesto que eso tiene que ser determinado no solo desde el Estado, sino también desde las asociaciones, los sindicatos, en fin, en general, ¿cómo se llama? Las asociaciones de consumidores y, en fin, todo aquello que preconiza efectivamente el ejercicio de la libertad de asociación, ¿no? Como de sindicatos o de asociaciones antes dicho. Obviamente la modernidad o el progreso, esto hay que decirlo también con claridad, implica la sustitución de un problema por otro problema, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros hayamos tenido, por ejemplo, empresas estatales de alimentación, como la leche Ensi o el Pan Popular, ¿no? Con los problemas que ello acarreaba, y ahora su sustitución por empresas privadas que estafan a las personas diciéndole que están vendiendo la leche cuando en realidad es talco embotellado, ¿no? Efectivamente es algo que debe ser condenado y de lo que se trata es evidentemente que también estamos frente a manifestaciones criminales que ningún modelo va a sustituir, porque de lo que estamos hablando es de la vocación del ser humano y de la naturaleza humana por el crimen, el engaño, la estafa o el fraude, ¿no? De lo que sí es que efectivamente, otra vez, hay que generar cada vez mejores mecanismos, mejores métodos de participación, mejores activismos desde el punto de vista político o económico con respecto a efectivamente aquello que es completamente un fraude. Ahora, por supuesto, si ello también supone el mecanismo extremo de matar a todas las vacas para proteger el medio ambiente, eso también es un problema porque supone que nosotros nos quedemos no solo con sin un medio nutritivo y proteínico importante para la salud y el ejercicio humano, pero también hay que decir efectivamente que
la comida chatarra tiene pues una evidente alternativa, ¿no? En la medida en que esta pueda sustituirse por productos peruanos como los que yo consumo y que me han permitido, por lo menos en mi experiencia personal, reducirme notablemente peso y mantenerme sano, como es la quinoa, ¿no? Efectivamente, yo también coincido parcialmente con el doctor Olivencia con el hecho de que nosotros tenemos impuestos suecos y servicios africanos, ¿no? Esa circunstancia elemental en la prestación de servicios sociales básicos o de servicios fundamentales básicos como el de la salud y el ya descrito como el de la educación, tiene evidentemente que cambiar, ¿no? Mejores mecanismos, reemplazo por las personas correctas y efectivamente dejar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad tanto a los padres y considerar al educando como la primera alternativa y no la última es lo esencial, ¿no? Yo quiero concluir ya mi intervención señalando precisamente eso, que el intercambio de ideas es esencial y es vital para que la gente tome sus propias decisiones y sus propias conclusiones y se informe, ¿no? O sea, yo creo que fundamentalmente, más allá de lo que el doctor Olivencia y yo podamos decir y sostener, es la persona la que tiene que el deber, la responsabilidad de informarse. Por mucho que nosotros afirmemos nuestras ideas y contendamos en el intercambio de ideas, si la persona por sí misma tampoco está decidida a transformar su existencia escuchando y manteniéndose informada, es poco lo que nosotros podamos hacer. No obstante, yo tengo esperanza y confío en que el ser humano, visto frente a esta disyuntiva, podrá tomar sus mejores decisiones si estas son libres, voluntarias y sobre todo responsables. Una vez más agradecer a Manuel, agradecer a Julio y agradecer este intercambio de ideas con el doctor Oliver. Muchas gracias. Bien. Gracias, Abraham. Nunca serán suficientes las felicitaciones, los agradecimientos y los reconocimientos a Héctor Naupari y Luis Olivencia. Francamente, ¿no? Estamos muy complacidos y va a quedar registrada, ¿no? Estas intervenciones, estas ideas, ¿no? Contrapunto de puntos de vista van a quedar registrados en el foro de los tres coprotagonistas o copatrocinadores. Yo no soy quien para hacer conclusiones, pero sí debo resaltar, ¿no? Los temas, los escenarios y las realidades que ustedes han tocado, ¿no? Especialmente bastante interesante el tratamiento sobre la educación, ¿no? Y el estado actual de la educación. Justamente estuve leyendo un libro de un profesor argentino. El libro se titula No está bien, está mal. Ese es el título del libro, porque en realidad decir eso en la educación actual es un delito, porque más bien ahora se reconoce la equivocación, ¿no? La equivocación tiene más valor que el acierto. Y si un profesor dice, alumno, usted está mal, a ese profesor lo botan de la escuela, porque es como decir, es un delito ya condenar, ¿no? Y ya no hay verdades, entonces se ha caído en un relativismo terrible. Por eso que este profesor argentino que tiene formación científica y que todavía él, ¿no? Digamos, tiene esa visión todavía clásica de que debe haber una lógica, una ciencia, debe haber un racionalismo estable y no un relativismo, pues tan, no, digamos, tan descomunal, digamos. Y por eso que su libro se llama, ¿no? Tiene ese título y ahí narra sus experiencias con los alumnos, pero tiene una pedagogía, por supuesto, muy formadora, y esa visión tampoco no quiere decir que es autoritaria, ¿no? Te quedaste congelado, Julio. Sí, las palabras quizás de Kiko Álvarez, director de del Foro de Filosofía de la Serpiente de Oro. Julio, sí, ¿se me escucha? Y sin embargo, creo que también la educación se está deshaciendo sola, ¿no? Las pandivas. Pero en este momento,
en este momento las fuerzas productivas ya están en manos de los grandes monopolios. ¿No? La investigación que se hacía en las universidades ya desapareció. O sea, las universidades privadas solamente educan para la administración y las universidades, ¿no? Estatales solamente ya son rezagos de esa vieja educación renacentista de amor por el arte, ¿no? Creo que la educación como investigación ahora está en manos de los grandes laboratorios del Silicon Valley, donde ya prácticamente se ha privatizado y la educación justamente ahora con este sistema digital ya ha desaparecido totalmente. Por eso discutir sobre una educación pública o discutir sobre una buena educación privada ya no tiene sentido. Y yo creo que como todo se está deshaciendo, en los debates también probablemente haya más coincidencias no que diferencias, porque más bien las diferencias y las contradicciones es cuando el sistema, ¿no? Está fuerte y está sólido, pero en una época donde todo se está deshaciendo, en realidad hay encuentros, desencuentros, como muchos dicen, por ejemplo, que ahora la derecha sale a las calles, donde que era una práctica de la izquierda. La izquierda era la que salía siempre a las calles, pero ahora no, ahora la derecha también está saliendo a las calles. Entonces estamos en una época donde todo se deshace, y eso sí también quería, no como conclusión, sino presentar una imagen de que las fuerzas productivas se desarrollan naturalmente, autónomamente. O sea, el capitalismo solamente lo que hace es tomar el control del desarrollo de las fuerzas productivas. Por ejemplo, toda esta tecnología digital tenía que venir por naturaleza, tenía que venir por una causa natural, iba a sobrevenir, quieras o no, haya o no haya capitalismo. Las fuerzas productivas se desarrollan. El asunto es quién toma el control, ¿no? Quién se apropia de ese desarrollo de las fuerzas productivas. Pero en realidad las fuerzas productivas se van a encargar de liquidar todas esas viejas formas, ¿no? Capitalistas. Las fuerzas productivas se van a encargar de liquidar todas esas todavía viejos rezagos que no están preparados para construir una nueva sociedad. No es una conclusión ni tampoco una imagen con ánimo de entrar como un tercer polemista. Solamente quería agregar algo como comentario y más bien gracias. Más bien Kiko, ¿no? De la Serpiente de Oro ha, digamos, hecho su presencia. Yo como moderador tengo que darle la palabra. Gracias, Kiko. Lamentando haber llegado tarde a este debate, tenía mucho interés en participar de él, pero se cruzó porque hoy día me tocaba vacunarme. Entonces, demoró varias horas este procedimiento y lamentablemente no he podido estar a tiempo, pero me imagino que debe haber sido muy interesante y les agradezco a Lucho y a Héctor el haber aceptado esta invitación y estoy seguro que va a ser muy interesante, lo voy a ver más adelante en la grabación que se va a difundir por las redes. Entonces, solo me queda agradecerles en nombre de la Serpiente de Oro, de la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia y del Movimiento Humanistas Racionalistas del Perú, que están presididos respectivamente por Julio Chávez y Manuel Abraham Paz y Miño. Las tres entidades en conjunto estamos organizando estas actividades. Así que, bueno, una vez más, les agradezco la presencia de ustedes. Espero que no sea la última vez y será oportunidad tener el honor de contar con ustedes en estos debates e intercambio de ideas que son muy fructíferas e importantes para poder hacernos una idea de la realidad y conocer diferentes pensamientos, diferentes perspectivas. Esa es la idea, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias. Creo que gracias. Tiene que atender también a un Zoom, así que ya los despedimos a nombre
las Abrazo. tres instituciones Gracias. y los esperamos para la actividad que tendremos el próximo sábado. Muy buenas tardes a todos Ok. ustedes. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Mira,